Centro de Victoria presenta al conferencista internacional Yamil Jiménez Tabash. Centro de Victoria. Rápidamente hoy vamos a hablar de cuál va a ser el escenario en que nos vamos a estar moviendo en los próximos años. Se va a estar moviendo la sociedad y obviamente nosotros como parte de ella. ¿Qué es lo que nos espera a muy corto plazo? Desde la perspectiva bíblica, obviamente. Usted y otras personas tendrán otras opiniones que son muy respetables. Nosotros desde el primer día empezamos a enseñar que lo que enseñamos aquí, lo que creemos en Centro Victoria, en Casa del Banquete, no está basado en ningún otro libro, ni en ninguna revelación que tuvo un tipo ahí, ni que se le apareció el ángel Gabriel y le contó algo, sino que nosotros creemos lo que está escrito en la Biblia. Ahora, si el problema que es, que no basta con tener la Biblia, porque si usted habla con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová tiene Biblia, el mormón tiene Biblia, el católico tiene Biblia, el evangélico la tiene, cualquier persona que no vaya a ninguna iglesia puede ir y comprar 1 o 10 en la librería. El tema no es solo la Biblia, es que la Biblia es un libro complejo. De hecho es una colección de libros. Estábamos explicando que son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Y en esos libros hay de todo. Hay historia, hay filosofía. Decía un escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, que el mejor libro de filosofía que él había leído en su existencia era el libro de Job, que es uno de los libros del Antiguo Testamento. Hay poemas de amor, hay poemas eróticos, la Cantares de los Cantares, hay canciones como los Salmos, hay historias de guerra, hay cartas, hay lo que usted se puede imaginar. La Biblia es un mundo. Y no es solo un mundo, es un mundo que hay que interpretar, porque algunas de las partes de la Biblia están escritas en clave. ¿Por qué razón en clave? Bueno, porque ciertos libros de la Biblia fueron escritos en épocas muy turbulentas, muy peligrosas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un clásico de esos. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, lleno de cosas que se llaman tipos, de alegorías. Y si usted lo toma literalmente, no va a entender nada de lo que está diciendo. ¿Por qué entonces se escribió en clave? Bueno, porque cuando Juan, el discípulo que Jesús más quería, escribe el libro de Apocalipsis, que esto es alrededor del año 92, 95 después de Cristo, el Imperio Romano ya había empezado a perseguir el cristianismo. Entonces ser cristiano era un peligro. No un peligro de que alguien se burlara de usted o que alguien lo criticara, corría peligro de muerte. De hecho, Juan escribe el libro estando desterrado por el poder del Imperio Romano a una isla en el mar Egeo, la isla de Patmos. Y entonces cuando él escribe el libro a las iglesias que están ubicadas en el Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano, cuando habla del Asia Menor no está hablando exactamente del continente que nosotros conocemos, sino una provincia inmensamente rica, influyente, y ahí había varias iglesias. El libro de Apocalipsis se dirige específicamente a la gente que vive en esas 7 ciudades, en Éfeso, en Pérgamo, en Esmirna, en la Odisea, en Filadelfia, en Sardis. Y esta gente también estaban siendo perseguidas. Entonces, Juan no va a escribir las cosas por su nombre, sino que escribe en clave. Todas las personas que son casadas, que son novios, que tienen pareja, saben que con el transcurso de los años en la relación se desarrollan palabras que son clave. Hay cosas que usted dice y vuelve a ver a la otra persona y los dos entienden lo que están diciendo, los demás no saben. Experiencias que tuvieron, le cambiamos el nombre a la gente, ahora le da por decirle Tito y Tita, Tito y Tita. Y entramos en este tipo de arreglo donde nadie más se da cuenta de lo que estamos diciendo, pero nosotros lo entendemos. Eso es lo que pasa con el libro de Apocalipsis. Entonces, para entender Apocalipsis, hay que tener las claves. No sé cuántos saben hablar en K. Levante la mano. Pueden hablar rápido y entender. ¿Ah? No, caque, cayó, caqui, casi, cae, caracas, caber, cacón, tosca. Mi mamá era una experta, es una experta hablando en K. Entonces, si usted no sabe qué es lo que hay que hacer para entender lo que el otro está diciendo, lo van a dejar en bata de baño. Apocalipsis es un libro así, está escrito en clave, y la clave que está escrita es una clave profética. Las claves para entender Apocalipsis todas están en el Antiguo Testamento. Voy despacio entonces. Apocalipsis cierra la revelación, Apocalipsis cierra el canon, es el último libro de la Biblia. Después de eso no puede venir nadie diciendo que Dios se le apareció, que un ángel se le apareció y le dio otro libro, como hizo José Smith. Apocalipsis cierra la revelación, después de eso no hay más. De hecho termina el libro diciendo que si alguien le añade algo, Dios le va a añadir las plagas que están en ese libro. Y que si Dios le quita, Dios va a quitar su parte del libro de la vida. O sea, Apocalipsis es como el sello final de Dios sobre todos los libros de la Biblia.
Pero, interesantemente, aunque es el último, para entenderlo, hay que entender los primeros. Hay que entender el libro de Daniel, hay que entender el libro de Génesis, y si no, pues nos vamos a perder. Lo que vamos a hacer esta noche es un ejercicio, rápidamente, de buscar algunas claves, de dar algunas claves, para ubicarnos en el contexto que nosotros estamos viviendo en esta época. Básicamente, lo que dice el libro de Apocalipsis es esto. Número 1, que al final de los tiempos se va a caracterizar por el ansia de control. Y esta palabra es clave, apunten esta palabra. Control es una palabra clave, no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero tiene que ver con todo lo que ocurre en la Biblia. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el gobierno? ¿Quién tiene el dominio sobre mi vida, sobre su vida, sobre esta ciudad? ¿Quién controla este país? ¿Quién controla este planeta? ¿Quién gobierna el universo? Esa es la disputa que hay. La visión religiosa es de que lo que hay es como un pleito entre Dios y Satanás. Así se imaginan los religiosos la historia. Dios tiene un equipo con muy pocos jugadores y el diablo tiene otro equipo con un montón de jugadores. Y entonces cada vez de que alguien se pasa del bando de los malos al de los buenos, digámosle de alguna forma, el de Satanás al de Dios, Dios es como que Dios metiera un gol. Y cada vez de que alguien se sale de una iglesia y se pasa para la cantina, es como si el diablo metiera otro gol. Entonces cuesta mucho llevar el marcador, pero tengo una pésima noticia: el diablo va ganando el partido. Y no solo lo va ganando, lo va a ganar al final. Porque la misma Biblia dice que son más los que se pierden que los que se salvan. Entonces hay algo que está dañado, hay algo que está equivocado en la visión religiosa. Lo que se está peleando no son almas, como dice la gente. Lo que se está peleando es el control del universo. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién está capacitado legalmente para gobernar toda la creación? Nosotros creemos que Dios, el único Dios, el Dios de la Biblia. Satanás dice que es Él y que Él quiere controlar. Y de hecho lo va a lograr, por un periodo breve, pero lo va a lograr. Va a haber un momento en que Satanás va a tener lo que siempre ha apetecido, que es el control entero del planeta. ¿Cómo lo va a lograr? Lo va a lograr a través de un hombre. Recuerden que Satanás es un espíritu, es un ángel caído. No puede estar en todas partes, como piensa la gente. Para poder estar en todas partes se necesita tener una habilidad, una capacidad que solo Dios tiene, que se llama la omnipresencia, la capacidad de estar en todo lugar. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que usted está pensando. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Satanás no puede leernos la mente, pero los demonios pueden escuchar lo que hablamos. ¿Sí me estoy explicando? Por eso cuando nosotros hablamos, nosotros le decíamos a la gente a hablar palabras de fe, palabras de optimismo, palabras positivas. Me puede estar llevando quien me trajo el problema, pero yo no voy a venir aquí a llorar a contarle a ustedes problemas. Yo voy a venir a declarar la victoria que tenemos en Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y en eso me paro. Y me paro hasta que eso se convierta en una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás, que es un espíritu, tiene que operar o quiere controlar un universo que es material. Este planeta, los reinos de este mundo, los gobiernos, los sistemas políticos, las escuelas de filosofía, los sistemas religiosos. ¿Cómo un espíritu podría controlar eso? No puede. Él necesita tomar un cuerpo. Voy despacio, créame que esto es importante, así es que voy a ir despacio para que vayamos entendiendo los principios. ¿Cómo sabemos esto? Porque hasta Jesús tuvo que hacerlo. Jesús estaba peleando por el control de este planeta también. Jesús existía desde antes de estar en el vientre de María. De hecho, la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús existe eternamente como un espíritu, pero no pudo controlar este planeta como un espíritu. Tuvo que venir y hacerse carne en el vientre de la Virgen María. Tuvo que venir como hombre. Entonces va a ocurrir algo muy interesante. Así como ese fenómeno en que el Verbo eterno se encarna en el vientre de una mujer y se hace hombre, nosotros le llamamos la encarnación. Así como hay una encarnación divina, va a haber una encarnación satánica. Decíamos hoy hace 8 días que Jesús era un hombre 100% entregado a la voluntad del Padre. Jesús nunca hizo ni dijo absolutamente nada que el Padre no lo autorizara para que dijera. Ustedes pueden leer los evangelios y no me creen a mí, pero Jesús dijo: yo no puedo hacer nada si el Padre que me envió no me dice que lo haga.
Él dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, son del Padre que me envió. O sea, no había nada en Jesús, ni un cabello que estuviera fuera del orden de Dios. Así como Jesús fue un hombre entregado 100% a la voluntad del Padre, va a haber un hombre en el futuro próximo entregado 100% a la voluntad de Satanás. Ahora, ha habido malas personas en este planeta. Ha habido tipos malos, ha habido hombres que han codiciado el poder. Se me viene a la memoria Hitler, Stalin, Genghis Khan, montones de ellos. Pero esos son chiquitos de pecho comparado con lo que va a hacer este hombre. Esos eran hombres malos, influidos por espíritus demoníacos. Pero el anticristo no va a estar influido por un espíritu demoníaco, va a ser la encarnación viviente de toda la maldad y de todo el poder y de toda la sabiduría que Satanás tiene. Entonces va a ser un hombre extraordinario, como Jesús fue un hombre fuera de serie. Y el mundo está clamando por ese tipo de hombre. Es interesantísimo cuando uno lee las declaraciones de las Naciones Unidas, de los políticos europeos, diciendo que lo que este planeta necesita es un líder. Es como el clamor de la gente sin Dios. Necesitamos un líder, necesitamos un gobernante eficiente, necesitamos alguien que pueda controlar este planeta. Tenemos hoy en día políticos que no pueden controlar ni un pueblito como San Isidro. No podemos ni recoger la basura. Pero va a venir un hombre que no solo va a poder controlar el tema de la basura, va a poder controlar el tema de la salud pública, de los presupuestos, de la guerra, de los déficits fiscales, de las relaciones internacionales. Va a tener una capacidad intelectual, física, un carisma para atraer a la gente, que la Biblia dice que el mundo se va a quedar con la boca abierta y van a decir quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Y la bestia es uno de los nombres en clave que el Apocalipsis le da a este gobernante. Recuerde que le estoy hablando que el Apocalipsis está lleno de claves. Los abuelos de nosotros leían ese libro y creían que la bestia era una yegua con la que jalaban los sacos de café. Y entonces, ¿cómo es eso que un caballo va a gobernar el mundo? No, la bestia es uno de los nombres en clave. La Biblia le da muchos otros al anticristo. Le llama el cuerno pequeño, le llama el inicuo, le llama el hombre de pecado, el desolador, el asirio. Tiene muchos nombres. Y depende del contexto en que estemos leyendo el nombre, tenemos que saber a qué se está refiriendo. Yo sé que vamos, repito, a ir despacio esta noche. ¿Cuál es el tema? ¿Quién va a controlar este planeta? ¿Qué es el anticristo? Va a ser un gobernante, ¿qué? Mundial. El ser humano, desde el principio, ha querido construir un imperio mundial. Y cuando han estado a punto de lograrlo, algo extraño ocurre y fracasan. Pero se han levantado muchos hombres. Si usted lee el libro de Génesis, empezando la historia de la humanidad, dice que Nimrod fue el primer poderoso sobre la tierra y quiso construir un imperio, y el imperio empezaba en una ciudad de la que usted ha oído hablar, que se llama Babel. Ahí está en la Biblia. Desde el principio de la humanidad ha habido hombres que quieren tomar el control. Recuerda, esta es la palabra: controlar al resto de seres humanos. Decirles qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir. Lea cualquier libro de historia. Usted entra a cualquier biblioteca, entra a la suya, entra a internet, busca algo de historia y va a ver que aparecen nombres de gente famosa. De repente, dije Genghis Khan hace un rato, puedo decir Napoleón, puedo decir Stalin, puedo decir Hitler, puedo decir Augusto César, puedo decir Alejandro Magno. ¿Qué tienen en común todos estos hombres si vivieron en siglos diferentes, en culturas distintas? ¿Sabe qué tienen en común? Que todos tenían una pasión. ¿Y sabe cuál era la pasión? Controlar el mundo. Eran reyes, eran ricos, tenían las mujeres más hermosas, la mejor comida, el mejor vino, podían quedarse en su casa disfrutando de todo, pero no, había algo dentro de ellos que los empujaba a masacrar gente, a arriesgar la vida. A los 28 años de edad, Alejandro Magno se puso un día de pie delante de los soldados de él y les dijo: en mi cuerpo, no hay en mi cuerpo una parte que no tenga cicatrices. Tengo cicatrices de hachas, de flechas, de espadas, de puñales. Y se quitó la túnica y todo me vean. Fíjense, ¿para qué un hombre que lo tenía todo arriesga esto? Salió, se llevó a sus hombres hasta la India. Piense, desde Europa, desde Grecia, ir conquistando naciones, incendiando ciudades, matando gente, viendo morir a sus mejores amigos. Y llegó a la India y vio una fila de montañas en el horizonte, que era la cordillera del Himalaya. Y él preguntó: ¿qué es eso?
Y le dijeron, ahí es donde se termina el mundo. De ahí para allá no hay nada. Nadie había podido subir en esa época al Everest, ni al K2, ni a ninguno de estos montes. Y cuando le dijeron eso, con 30 años de edad se sentó a llorar. ¿Sabe por qué lloraba? Porque no le quedaba más mundo para conquistar. Nosotros hoy en día con 30 años todavía vivimos con la mamá. Uno ve todavía, olvidemos de Alejandro Magno y pensemos en algo más reciente, pensemos en Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era un tipo insignificante. Estoy hablando de insignificante de todo punto de vista, flaco, feo, sin estudio, quiso ser artista y nadie le compraba ninguno de los cuadros, falló 2 veces el examen a la Escuela de Bellas Artes y no pudo entrar, ni siquiera era alemán como la gente piensa, Hitler era austriaco. Nunca dirigió hombres en combate, en la Primera Guerra Mundial fue un cabo apenas. Y subió al poder político de Alemania en 1934. Tomó un país arruinado, despedazado, desmoralizado, con una inflación como nunca se había visto en la historia. Y cosa extraña, 5 años después, era el país más poderoso del mundo. Tenía las mejores carreteras, inventaron las autopistas, inventaron el metro, inventaron los jets, inventaron los cohetes. En 5 años. Se lanzó. Conquistó primero Polonia, después Checoslovaquia. En menos de una semana conquistó Francia, que era un poder en todo el mundo. Conquistó Holanda, conquistó Dinamarca, conquistó Bélgica, conquistó Noruega, conquistó Rumanía, conquistó Bélgica. Y podía seguir esta noche recitando. Cuando estaba en el clímax de su poder, se le ocurrió una idea fabulosa. Dijo, solo me falta conquistar Rusia. Y mientras estaba peleando con los ingleses y con los estadounidenses y el resto de aliados en el frente occidental, dividió el ejército de él y lo mandó al frente oriental, al este, a pelear a Rusia. Eso le costó 6 millones de muertos. Le costó la guerra. ¿Cómo un hombre tan inteligente que en 5 años había logrado tanto, comete un error tan estúpido como ese? Todos los generales le dijeron, no lo haga, vamos a morir, vamos a perder. Así perdió Napoleón el imperio de él, precisamente, atacó a Rusia también. No lo hagamos. Pero metió la cabeza y lo hizo. Estuvo así de conquistar el mundo entero. Hoy estaríamos hablando de Sprachen Sie Deutsch. Y caminando a paso de ganso y saludando así. Pero estuvimos así. ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué un hombre tan inteligente de pronto comete un error tan estúpido? Simplemente porque no era el kairos de Dios, no era el tiempo de Dios para que se manifestara el gobernante mundial. Este mundo ha tenido a punto, pero a punto de tener ese líder. Y en el último momento, cuando ya está sacando el pan del horno, se le quema el pan. ¿Qué es lo que pasa? Que muy pronto se va a levantar uno al que no se le va a quemar el pan. Que no va a cometer los errores estratégicos que van a cometer estos. ¿Por qué Alejandro Magno no terminó? Porque a los 30 años de edad, con un físico impresionante, contrajo unas fiebres cerca del río Éufrates y murió enfermo, nadie lo pudo matar. Si hubiera vivido 10 años más, arrasa con todo, pero no pudo. Algo les ocurre en el último momento y fracasa. Pero va a haber uno que va a ser, si usted suma a Nimrod, si suma a Gengis Khan, si suma a Augusto César, si suma a Atila, si suma a todos estos señores, los echara en una licuadora y le sacara la esencia de la guerra, de la maldad, de la astucia, de la sabiduría, ese señor se va a llamar la bestia o el anticristo. Y va a ser el que va a gobernar y controlar este planeta. ¿Cuándo? Muy pronto. No podemos poner fecha porque nos convertiríamos en falsos profetas. Pero va a ser muy pronto. ¿Por qué sabemos que va a ser muy pronto? Vamos a ir rápido. Número 1, para lograr el control, primero se necesita unir a las personas. Voy despacio, esto es una cuestión de simple lógica, de simple estrategia. Para poder controlar, o sea, la gente tiene que tener la junta. Y lo que está ocurriendo, decíamos hoy hace 8 días, en los últimos 25 años es un fenómeno político. Es un fenómeno donde las naciones se están dando cuenta que ya aisladas no pueden sobrevivir y entonces buscan bloques, buscan alianzas políticas, alianzas económicas. Tenemos la OEA, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, tenemos la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tenemos el Mercomún, que son los países de Centroamérica bajando las tarifas aduaneras y todo para poder comerciar entre ellos. Tenemos los famosos tratados de libre comercio que aunque la gente grite y zapatee, nadie puede parar esto. Esa es la tendencia en el mundo. Estamos viviendo en algo que los expertos llaman la aldea global. El mundo dejó de ser un lugar inmenso y ahora es eso, una aldea, un pueblito. Cuando Cristóbal Colón zarpó de Sevilla, del puerto de Palos, sin saber ni para dónde iba y se tropezó con nosotros, ese viaje le tomó 3 meses.
3 meses en un barco, navegando por aguas que no conocían, comiendo solo galletas dulces y carne de cerdo salada, con el agua ya pudriéndose, y los salvó que se toparon con una isla, Santo Domingo, o la Española, como le dijeron ellos, y ahí lograron tomar agua y alimentos frescos y frutas y matar a los indios y todo lo demás que todos sabemos que pasó después. Pero imagínese, un viaje de esos tomaba 3 meses. Hoy usted toma un avión en el Juan Santa María y en 8 horas está donde le tomó a Colón 3 meses. Y no tiene que comer carne chancho salada ni galleta, le dan vinito y le dan uvitas de camino y va sentado con aire acondicionado y va viendo películas y toda la cosa. Yo estaba sentado hoy en la tarde en mi casa y necesitaba unas cortinas, las compré en China. Y estaba comprando unas monedas y compré unas monedas en Etiopía, compré otras en Croacia. El croata me invitó que fuera a Croacia a pasear a la casa de él, seguro cree que tengo la plata bajo el colchón ahí secándose. Ya le compré, ya les pagué, ya hice amigo y no me he movido de la silla de mi casa. O sea, usted está a segundos de distancia de cualquier persona. Hace 30, 40 años un hijo suyo se iba a Estados Unidos, o su marido a trabajar, ¿y cómo se comunicaba uno? Las cartas. ¿Y cuánto duraba una carta? Digamos, para llegar en barco en aquellas épocas. Entonces, a usted se le moría el hijo allá y se iba enterando. O la hija le quedaba embarazada por allá en Europa y usted se enteraba cuando el chiquito hacía la primera comunión. Ahora todo es instantáneo. ¿Por qué? Porque necesitamos agruparnos. La gente se está agrupando, las naciones se están agrupando. Europa fue una carnicería durante 1000 años. Toda la Edad Media, los europeos todos han peleado contra todos. Es interesantísima la historia de Europa. No hay un país europeo que no haya hecho la guerra contra todos los demás. Los españoles han matado franceses, los portugueses han matado ingleses, los ingleses han matado italianos, los italianos han matado holandeses, los holandeses matan a los dinamarqueses. 1000 años de darse por la vida. Ahora usted viaja a Europa, a cualquier país, enseña el pasaporte una vez el día que llega y no se lo piden nunca más. Hay una cosa que se llama la Comunidad Europea. Tienen un gobierno, tienen un parlamento, tienen una moneda. ¿Sabe qué es lo que estamos viviendo? Estamos en la época en que toda la mesa se está sirviendo para que alguien pueda venir y tomar el control. Hace todavía 30 años la gente decía el mundo se va a acabar porque los comunistas de Rusia se van a dar de bombazos con los capitalistas de los Estados Unidos y aquí no va a quedar nada. Nada de eso pasó. Que la Biblia nunca menciona a Estados Unidos en la profecía. Donde dice la Biblia que va a surgir el problema es en 2 áreas bien específicas: Europa y el Medio Oriente. Esos son los puntos que nosotros tenemos que estar viendo. De hecho, en Estados Unidos está pasando un fenómeno interesantísimo. Estados Unidos ya no es la potencia que era. Pasó de ser el acreedor más grande del mundo, o sea, el país que le prestaba dinero a todos los demás, el ricachón del planeta. En este momento, Estados Unidos es el deudor más grande del mundo. Le debe plata a todos, con excepción de Costa Rica, yo creo. ¿Qué es lo que está pasando? Que un gigante, que ha sido un gigante durante 100 y pico de años en la historia del mundo, pero no aparece en ninguna parte en la Biblia, simplemente las circunstancias económicas y políticas lo están marginando. Es muy probable que este señor, este líder, este famoso anticristo, o bestia, o como le quiera llamar, se vaya a levantar en Europa. Y es muy probable, y aquí no estoy enseñando doctrina, estoy diciendo, es muy probable que vaya a ser judío. Lo cual no sería extraño. Los judíos han sido genios en la política, en la diplomacia y genios en las finanzas. ¿Por qué decimos que es muy probable que vaya a ser judío? Quisiera tener mucho tiempo para explicar esto y que ustedes tuvieran mucha paciencia para escucharme, pero no tengo. Entonces por lo menos voy a sembrar algunos principios. Casi que me atrevería a decir no solo judíos, sino de cuál de las 12 tribus de Israel va a ser. Es muy probable que pertenezca a la tribu de Dan. ¿Por qué razón? Porque cuando Jacob, que es el padre de los 12 tribus de Israel, está agonizando, llama a sus hijos para bendecirlos. Y empieza a profetizar sobre cada uno cosas bonitas. Pero cuando llega Dan, dice, oiga la profecía de un padre que está agonizando a su hijo. Lo que él ve en el espíritu dice, Dan es serpiente junto al camino, que hace caer al jinete.
Y después el viejito grita y dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Y que pase el próximo. Y Dan nunca ha gobernado nada en Israel. Gente de las otras tribus, todos han sido reyes de Israel. Dan nunca. Pero Dan tiene que llegar un momento en que gobierne. Y entonces es muy probable, repito, no es seguro, pero estoy señalando nada más, que el anticristo vaya a ser judío y que vaya a ser miembro de la tribu de Dan y que se levante en Europa, porque en este momento el poder económico del mundo ya no es ni Rusia ni los Estados Unidos. Es Europa y China. Y ya la economía de China empezó a desacelerarse, que ha sido como el milagro de este siglo XXI. ¿Qué va a pasar cuando la economía de China se desacelere? Es que son muchos chinos, son 1.100 millones de chinos, a los que hay que darles de comer, hay que darles servicio público. Alguien dijo una vez que si los 1.100 millones de chinos se pusieran de acuerdo y brincan todos al mismo tiempo, sacan a la Tierra de la órbita. O sea, es que los simples números son una cosa monstruosa. Curiosamente, la Biblia dice que ese mundo que va a estar dividido en bloques, a los tiempos finales, uno de esos bloques le llama los reyes del Oriente. Mira qué interesante. Y los reyes del Oriente, si usted se da cuenta, hace 50 años, todavía hace menos, 40 años, tener un carro Mazda, por ejemplo, era para que todo el mundo se burlara de uno. Ustedes no se acuerdan, pero tener un Mazda era un gajo de carro. Un Honda era una cosa espantosa. Aquí nadie compraba ese tipo de carros. Ahora vea lo que vale un Honda ahora, vaya a ver lo que vale un Mazda. O sea, ocurrió un milagro. En 50 años estos países del Oriente que nadie ni sabía que existían, Corea se convirtió en un monstruo industrial. No sé si usted sabe, pero Corea estuvo en guerra en 1950. Hace 50 años le quitaron la mitad del territorio y le inventaron un país que se llama Corea del Norte. Y después de que perdió miles de hombres en la guerra y que le roban la mitad del territorio, se convierte en un monstruo. Japón queda destruido en la Segunda Guerra Mundial. Queda destruido, pierde millones de soldados, quedan millones de viudas, millones de huérfanos, le lanzan 2 bombas atómicas, es el único país del mundo al que han bombardeado con armas atómicas, le destruyen las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, le queman en fracciones de segundo vivas a 100,000 personas, se las cocinan los gringos en microondas. Estamos hablando de 1945. 25 años después son una potencia mundial. China, donde la gente se moría de hambre, una potencia mundial. Yo estuve predicando en Corea del Sur y el pastor lo vi una vez almorzar 3 veces. Nos invitaron a 3 lugares a almorzar y el hombre comió en los 3. Yo ya el segundo dije, no, gracias. Él me hizo feo y yo hice que comía y ya la tercera, no, por más feo que me haga, no voy a comer. Y después me dice, pastor, es que usted nunca ha visto a nadie morir de hambre. Me dice, yo vi en un invierno morir gente de hambre aquí en Corea. Usted ahora Corea es un poder mundial. Singapur es una isla que no tiene nada. Imaginen que Singapur no tiene agua para tomar. Tienen que importarla. Lo único que producía Singapur eran lagartos, cocodrilos. Tenían una laguna gigantesca y ahí un criadero de cocodrilos. Usted va a Singapur ahora, es un monstruo a nivel mundial. La Biblia hablaba de que en el final de los tiempos se iban a levantar los reyes del Oriente. Y curiosamente, dice que cuando la crisis mundial explote, los reyes del Oriente van a invadir a Israel, van a empezar a moverse hacia Israel y van a cruzar el río Éufrates, que es la frontera natural, la frontera geográfica. El Éufrates es un río muy grande. No importa que esté dando muchos datos y que vaya muy rápido. Después ustedes tratan de aterrizar esto, pero es que es importante, por lo menos estamos corriendo contra el reloj. El Éufrates es un río muy grande y tiene otro río muy grande vecino que se llama el Tigris. Entre el cauce del río Tigris y el río Éufrates hay una llanura espectacular. Se llama llanuras de aluvión. Porque cuando esos ríos crecen, se desbordan y dejan la tierra cubierta de barro. Cada año están refrescando el suelo. Entonces esas llanuras son súper fértiles. Esa llanura se conoce con el nombre de Mesopotamia. Mesopotamia, la conocían los griegos, son 2 palabras griegas realmente. Meso, que significa en medio o mitad, y pótamos, que significa río. Entonces, cuando usted lee Mesopotamia, lo que está viendo es la tierra que está en medio de ríos. ¿Cuáles ríos son? El río Tigris y el río Éufrates. En griego hipo, no es eso que a usted le da, hipo es caballo. Por eso la gente va al hipódromo a ver las carreras de caballo, no va al caballódromo. Y por eso hay hipopótamos.
porque si hipótamo es el río y hipo es caballo, entonces un hipopótamo es el caballo del río. Los griegos no los conocían y cuando Alejandro Magno entra y ve esos monstruos ahí en los ríos, cree que son caballos acuáticos. Y entonces nosotros, sin saber, todavía seguimos en la misma ignorancia y les decimos caballos de agua a unos animalitos que no tienen que ver nada con un caballo. Al caballito de mar, el nombre real, ¿sabe cuál es? Es hipocampo, porque hipo es caballo, hipótamos, río, meso es media, entonces Mesopotamia es la tierra que está en medio de los ríos. ¿Sabe qué ocurrió en Mesopotamia? Mesopotamia empezó la civilización que nosotros conocemos. En Mesopotamia levantó Nimrod la torre de Babel. La torre de Babel dio origen a un imperio que fue el más grande del mundo, que se llamó Babilonia. Si usted lee el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que Babilonia está presente en todo el Antiguo Testamento. Y que el ejército babilonio es el que invade Israel la primera vez y destruye las murallas y destruye el templo de Jerusalén y se lleva a miles de israelitas cautivos para Babilonia, entre ellos a Daniel, que después se convirtió en profeta y escribió un libro. ¿Y a mí qué me importa? ¿Estará diciendo usted? Bueno, le importa mucho. Porque tal vez usted no ha leído esas partes de la Biblia, pero quizá tuvo la curiosidad de hablar de un señor que se llamó Saddam Hussein. ¿Sí? ¿Sabe quién es Saddam Hussein? Era el presidente de Irak. ¿Sabe qué es Irak? ¿Sabe cuál es la capital de Irak? Es Bagdad, exactamente donde estaba Babilonia. Todos los lugares donde está ocurriendo la política, donde los gringos están gastando miles de millones de dólares y los soldados están muriendo, son exactamente los mismos lugares en los que usted lee en el Antiguo Testamento. O sea, la Biblia sigue siendo un libro extraordinariamente actual. El problema es que la gente, repito, solo lo lee con los anteojos de la religión. A ver a quién condena y a quién manda al infierno y no entienden nada de lo que es verdaderamente el mensaje que se nos está transmitiendo. Entonces, todo esto es para decirle que según el Apocalipsis, los reyes del Oriente van a cruzar para atacar a Israel. Y para cruzar dice que van a atravesar el río Éufrates. Curiosamente dice que van a atravesar el río Éufrates en seco. Los últimos 25 años, gente que nunca ha leído la Biblia, ingenieros de los mejores del mundo, construyeron 3 represas en el cauce del río Éufrates para utilizar las aguas para irrigar las zonas desérticas más alejadas. Porque lo que está entre los 2 ríos es muy fértil, pero lo que está a la par son desiertos. Entonces hicieron 3 embalses. Obviamente, no, si cierran una parte del primero, una parte del segundo y cierran totalmente el tercero, cualquiera va a poder cruzar por ahí a pie, va a poder cruzar en seco. ¿Cómo sabía Juan, un viejito de 90 y pico de años que está metido en una isla donde no había televisor, ni WhatsApp, ni nada? ¿Cómo podía llegar a ver el futuro y ver el río Éufrates seco, que era el río más grande que ellos conocían? ¿Cómo podía saber que se iban a levantar reyes en el Oriente, Juan, que nunca había salido de ahí, del Asia Menor? Por eso le decía que tiene que haber una mente mayor, una mente maestra. Tiene que haber alguien que controle la historia. Y no puede ser un ser humano. Y nosotros solo conocemos el presente. ¿Recuerdan la clase que tuvimos acerca del tiempo? Entonces nos movemos con un Dios que es eterno, para el cual no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Y esa es la fuente, ese conocimiento de Dios, esa naturaleza intemporal o atemporal de Dios, es la fuente de la profecía. O sea, puede haber profecía porque hay alguien que no está sujeto al tiempo, alguien que vive fuera del tiempo y conoce todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Según la Biblia, y esto es para que leamos las noticias con otra óptica, para que veamos la televisión con otra mentalidad. Según la Biblia, el conflicto final va a estallar en Israel. Israel va a ser la piedra de tropiezo, dijo la viejita. Israel va a ser la piedra de tropiezo de todas las naciones. Y la Biblia le llama así. Vamos a ir despacio, vamos a hilar un poquito despacio. Estamos viviendo en este momento, echemos el cassette para atrás, olvídese de Pérez Celedón, olvídese de esa silla tan confortable donde usted está, y nos vamos a trasladar al año 70 después de Cristo. O sea, vamos a trasladarnos 37 años después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué está ocurriendo en Israel? Es más, vamos a trasladarnos un poquito más atrás, al año 66. ¿Qué está ocurriendo en el año 66? Los judíos, los israelitas, en ese momento el imperio que gobierna el mundo está en Roma.
Los césares romanos son los dueños del mundo y quieren seguir conquistando, no paran. Recuerde que hay un impulso espiritual en estas personas, maligno, que quiere llevarlos a tener el control del mundo entero. Roma ya es un imperio brillante, poderoso, culto, pero quieren más y más, quieren controlar el planeta. Ellos no saben qué es lo que los empuja, pero hay un espíritu demoníaco. Satanás quiere controlar este planeta. Y los judíos logran captar algo de lo que vamos a hablar más tarde esta noche. Logran captar que el deseo de control es un deseo religioso. Vamos a ir despacito. ¿Por qué alguien quiere controlar el mundo entero? Porque en realidad no es por plata, porque ya tienen más plata la que pueden gastar en una vida. No es por placeres, porque ya tienen más sexo y más fiestas y más borrachera la que pueden consumir en una vida. Es porque tienen el afán, el hambre de trascender la condición humana. De dejar que la gente los vea a ellos como seres humanos comunes y corrientes y empiece a verles una naturaleza divina y a darles culto. Por eso los césares le piden al Senado romano que los declare divinos. Y los césares empiezan a levantar estatuas en todas las ciudades de ellos para que la gente queme incienso delante de las estatuas y les lleve ofrendas, porque los césares son dioses. Por eso Alejandro Magno, que todo el mundo sabe que su papá se llamaba Filipo de Macedonia, Alejandro Magno llega a decir que él es hijo de un dios, que fue engendrado por un dios. Y la gente empieza a adorarlo. Por eso uno de los generales de Alejandro, que se llamó Antíoco Epífanes, Epífanes en griego quiere decir Dios manifestado. Se cambió el nombre, dijo, yo soy Dios manifestado. Cuando una persona toma el control absoluto, ya lo que quiere no es dinero ni placer, lo que quiere es adoración. ¿Entendemos este principio? El control no es solo por una cuestión política o económica o estratégica, el control es un hambre espiritual. Y entonces cuando los césares les da por este lado y quieren poner estatuas de ellos en el templo de Jerusalén, los judíos en el año 66 empiezan a rebelarse. Y empiezan a matar a los soldados romanos, y los romanos mandan más legiones, y los judíos se organizan y pelean, y durante casi 4 años, desde el año 66 hasta el 70 después de Cristo, Israel se convierte en un dolor de cabeza para el imperio romano. Es una provincia pequeña y pobre, pero con una gente que no aguanta nada. Finalmente los romanos se cansan de toda esta incertidumbre, de toda esta masacre, de toda esta sangría de soldados, y llaman a las legiones que están combatiendo en Siria. Es un país vecino a Israel y que todavía salen las noticias todos los días cuando usted quiera verlo. El general que está en Siria se llama Tito Flavio Vespasiano y él trae sus hombres de refuerzo. Como ya hay muchos legionarios romanos ahora, le ponen cerco a la ciudad de Jerusalén. Y la gente empieza a morir de hambre dentro de la ciudad. A pasar tanta hambre que en la noche los hombres se descuelgan por las murallas para arrancar matitas de zacate de afuera y llevarle a la esposa de los chiquitos que están adentro. Entonces los legionarios romanos empiezan a patrullar por fuera de las murallas. Y cuando agarran a un judío arrancando zacate para comer, lo crucifican frente a la muralla para que lean la madrugada, la esposa, los hijos, se asomen a ver qué pasa con su marido que no vuelve y lo vean ahí agonizando y gritando. Llegaron a morir tantos que las colinas alrededor de Jerusalén quedaron peladas de árboles. Se calcula que en el sitio de Jerusalén murieron 1 millón de judíos. Y los romanos estaban hartos de esta gente. Entonces no les tuvieron misericordia, les quemaron el templo, les destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, mataron a mujeres, mataron a niños, tomaron los que quedaron vivos y se los llevaron como esclavos, hicieron un desfile triunfal y todavía existe un arco, el arco del triunfo en Roma, donde hay una leyenda que dice Judea captiva, o sea, los arruinamos, los que dejamos vivos los traímos al mercado de Roma para venderlos como esclavos. Parecía que los judíos habían desaparecido ya de la faz de la tierra. Pero algunos, los más pobres, los más viejitos, los que viven en pueblos remotos, habían quedado por ahí. 60 años después, ya se habían levantado otra vez. Y ya los romanos no sabían qué hacer con esta gente. Entonces mandan otro ejército y destruye lo poco que había sobrevivido de Jerusalén y de Israel. Y así que lo destruyen, traen carretadas de sal y riegan todos los campos de alrededor con sal para que nunca más puedan sembrar nada ahí. Miles de legionarios romanos empiezan a traer piedras de la montaña y a tirar en los campos de cultivo, en las fincas, a salar la tierra y a llenarla de piedras para que nunca más vuelva a vivir nadie. Y se le prohíbe a los judíos vivir en ese lugar y le cambian el nombre a Jerusalén. Nunca más se va a llamar Jerusalén según los romanos, sino que ahí en adelante se llama Aeolia Capitolina. Y le dedican la ciudad a Júpiter, el padre de los dioses. Vea qué interesante. Y parece que ahí se acaba el problema judío.
Israel desaparece de la faz de la tierra. Estamos hablando del año 130 y algo después de Cristo. ¿Qué es el problema? Que la Biblia dice que al final de los tiempos el foco del conflicto va a ser Israel. Entonces la gente que no creía en la Biblia, leía la Biblia y se burlaba de los cristianos. Decía, un montón de estúpidos. ¿Dónde están todas las promesas? Si Israel no existe desde hace 100 años, desde hace 200, desde hace 500, desde hace 1000 años no hay Israel, ¿cómo va a ser? Ocurre un fenómeno. ¿Los estoy cansando? No. ¿Seguros? Estoy enseñando de oído. No tengo notas, entonces lo que quiero es que por lo menos sembrarles algunas inquietudes. Tal vez esto no es una enseñanza, sino como un pinchazo para despertarnos y empezar a leer no solo la Biblia, a leer los periódicos y ver la televisión y la radio con otra mentalidad, con otras herramientas. ¿Qué es lo que ocurre? Les hablé hace poquito de Adolf Hitler, que fue un hombre como milagroso, como sobrenatural, con un afán de dominio extraordinario. Y cuando ya estaba a punto de conquistar el mundo, les comenté que cometió un error. ¿Cuál fue el error? Abrió un segundo frente de combate. Dejó de pelear contra los aliados, o siguió peleando más bien contra los aliados en Occidente, y simultáneamente manda millones de hombres a morir en el invierno ruso, en las estepas de Rusia. Pero antes de eso, Hitler ha cometido un error garrafal. ¿Cuál es el error garrafal? Toma los trenes, miles de vagones, de camiones y miles de soldados que podrían estar combatiendo contra los rusos, o contra los franceses, o contra los ingleses, y los manda a que vayan a todos los pueblos de Europa a buscar a las mujeres, a los niños y a los hombres judíos. Y los trenes que deberían de estar llevando municiones al campo de batalla y trayendo heridos del campo de batalla a los hospitales, los cargan con judíos y judías. Construyen campos de concentración, inventan un químico que se llama el ciclón B para asfixiar a los judíos, y matan a 6 millones de judíos. ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? Es simple y sencilla razón, porque el espíritu que había en él es un espíritu demoníaco. Y la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y Jesús de Nazaret, le guste a la gente o no le guste, era judío. Y la Biblia dice que el que toca al pueblo de Israel es como tocar a la niña del ojo de Dios. Y entonces ese fue el peor error de Hitler. Ni siquiera fueron los rusos, fueron los judíos que no se defendían. Cuando termina la guerra y Hitler es destruido, la guerra termina el 8 de mayo, por lo menos en la parte que no era en el Pacífico, la guerra termina el 8 de mayo de 1945, y los soldados rusos que vienen avanzando desde el este se topan con los soldados aliados que vienen avanzando desde el oeste, se topan en Berlín y se reparten la ciudad. Entonces la ciudad queda dividida, la ciudad de Berlín, que fue la capital del imperio nazi, queda dividida en 4 sectores. El sector el sector francés, el sector inglés, el sector americano y el sector ruso. Y el país se lo reparten en 2, Alemania Occidental y Alemania Oriental. O la oriental es la que le pertenece a Rusia, la otra le pertenece a los aliados. Cuando los rusos y los franceses, ingleses y americanos entran a Alemania y ven los horrores en los campos de concentración, la gente había que enterrarla con niveladoras. Entonces se vuelven locos y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este hombre? ¿Y qué vamos a hacer con los poquitos judíos que quedan vivos? Y les entra un complejo de culpa enorme, y entonces toman una decisión. Dice, tenemos que recoger a los judíos que quedaron sin hogar en todo el mundo y darles una tierra para que vivan donde nadie los persiga. Y entonces empiezan a oír opiniones. ¿A dónde los mandamos? Unos decían, tomemos la isla de Madagascar en África y lo mandamos allá. Otros, mandémoslo para Canadá. Otros, recojamos todo. Y luego dijeron, no vamos a ir a ninguna parte. Nosotros tenemos patria. Mándenos a Palestina, que era como se llamaba entonces, que era un desierto y un montón de pantanos. Entonces en 1948, la guerra terminó en mayo de 1945, y en mayo de 1948, o sea apenas 3 años después, las Naciones Unidas dan un voto de que el pueblo de Israel, todos los israelitas del mundo, pueden volver a Palestina, a la tierra de sus padres. ¿Ves qué interesante? Desde el año 136 después de Cristo hasta el año 1948, ¿cuántos años hay? Hay 1812 años, donde los israelitas nacen y mueren generación tras generación sin tener una tierra. Pero en 1948 Israel vuelve a su tierra, como una nación independiente, con su bandera, su escudo, su moneda, y el idioma hebreo resucita. Es el único idioma muerto que ha vuelto a resucitar, y se convierte en el idioma oficial de Israel. Entonces vea que ya no le estoy hablando de noticias añejas, le estoy hablando de 1948. Sus padres estaban vivos en esa época, y algunos de ustedes, aunque se hagan los locos, pero ya estaban vivos también. Háganos que no saben de qué estoy hablando.
Quiere decir que es en esta generación en la que ocurre este primer milagro. ¿Cuál es la importancia de que Hitler cometiera ese error? Porque el error de Hitler, que fue demoníaco, facilita el que las naciones del mundo se pongan de acuerdo para crear el Estado de Israel. Y aquí hay un principio espiritual, hasta lo peor que puede lanzar el diablo contra nosotros, si usted permanece, Dios lo va a convertir en una bendición tarde o temprano. Por eso la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque uno cuando se lo está llevando candanga, lo que menos se imagina es cómo me puede ayudar a bien esto. ¿Usted cree que esos millones de judíos que estaban asfixiándose ahí decían, esto va a salir para bendición de mi pueblo algún día? No, que decían, ¿dónde está Dios? Pero sin saber ellos, Dios estaba usando la maldad de Hitler para tocar el corazón de ese montón de políticos endurecidos y que crearan un hogar. ¿Por qué era importante que Israel volviera a su tierra? Porque si no la profecía no se podía cumplir. Si Israel iba a ser el foco final del conflicto antes de que Cristo vuelva al planeta, Israel tenía que existir y tenía 1800 años de no existir. E Israel vuelve y pone a Jerusalén como su capital, la misma ciudad de la que hablaba la Biblia. ¿Y cuál es la importancia de Jerusalén? La importancia de Jerusalén es que es el único lugar, y póngame atención, ahora después duerme. Estoy acordándome de una viejita que iba con el viejito ella conduciendo y el viejito ahí a la par de iban para la iglesia un domingo. Y el viejito cabeceando y la señora le da un codazo y le dice, viejo, no se me duerma. Y le dice, ¿ya por qué no? Y dice, porque ahora se me va a desvelar en el sermón. Zámpele un codazo al que tiene la par para que se desvele en la casa. Pero necesitamos terminar esto. ¿Cuál es la importancia? Israel tiene que volver. ¿Por qué? Para que Jerusalén sea la capital de Israel. ¿Por qué Jerusalén tiene que ser la capital de Israel? Porque Jerusalén es la única ciudad de este mundo donde Dios permite que haya un templo. Nada de lo que usted conoce, ni que los evangélicos llaman templos, ni los católicos llaman templos, ni catedrales, Dios no acepta nada de eso. La Biblia prohíbe. Dios dice que Él escogió un lugar donde poner su nombre. Salomón oró y le dijo que estén abiertos tus ojos de día y de noche sobre esta casa. Todo lo demás que nosotros hacemos no son templos, son galerones, auditorios, podemos decirle catedral o santuario o basílica, diga lo que quiera, pero eso a Dios le vale nada. Solo hay un lugar en este planeta donde es lícito tener un templo al Dios verdadero. Y ese lugar es Jerusalén. ¿Vamos entendiendo un poquito? Ok. Costa Rica cometió un error garrafal durante la presidencia de don Luis Alberto Monge. Costa Rica votó para que le prohibieran a Israel que Jerusalén fuera la capital y que lo obligaran a pasar de Jerusalén a Tel Aviv. Hicimos eso porque los árabes convencieron a don Luis Alberto Monge que si le quitábamos el apoyo político a Israel, Costa Rica se lo quitaba, los árabes iban a venir a invertir aquí miles de millones de dólares. Nos vacilaron. Luis Alberto cometió el error y los árabes no han hecho absolutamente nada por Costa Rica, mientras que Israel nos bendijo desde que nació, desde 1948. Yo tuve la oportunidad de estudiar y graduarme en un curso pagado completo por el Estado de Israel, de lo mejor que he hecho en mi vida. Un año entero estudiando todos los días y me pagaban para que estudiara, nunca me cobraron un 5. Mis abuelos eran árabes y los árabes nunca me han dicho ni buenos días. Sin embargo, tomamos al país que nos estaba bendiciendo. Cualquier persona en Costa Rica que haya estudiado en el INA le debe un montón de cosas a Israel. El INA ha sido financiado básicamente por Israel. Ningún país árabe ha dado $1. Y sin embargo Luis Alberto Monge va y quita la embajada de Costa Rica de Jerusalén y la pasa a Tel Aviv. Desde entonces este país no levanta cabeza. Porque Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Este país está bajo una maldición espiritual. Primero porque los gobernantes se lo han consagrado a un ídolo que no tiene nada que ver. Y segundo, porque le retiró el apoyo a un país que nos había bendecido atrás de una plata que nunca nos llegó. Así que se dan cuenta, todas estas cosas son más profundas de lo que parece, nada más. No es cuestión de pararnos en el púlpito a pegar gritos y a echarle fuera demonios. Hay que entender algo, qué sé yo, la dinámica política, histórica de las cosas que estamos viviendo, porque si no, no vamos a entender el cuadro profético. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que ya Israel está en su tierra, ya Jerusalén existe, ahí está la ciudad. ¿Qué es lo que falta entonces? La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses dice que va a llegar un momento en que el templo de Dios va a ser reconstruido en Jerusalén. Segunda a los tesalonicenses capítulo 2, para los que toman notas. ¿Alguien tiene un libro de esos negros? Rosaneta, ya la tengo como contratada, préstame otra vez. Qué vergüenza.
Gracias. Voy a leerles el texto. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Tal vez si lo leemos ahora, después de haber oído esto, nos quede un poquito más claro. El versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Está hablando de la venida del Señor Jesús. No vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Cristo no va a regresar por segunda vez a este planeta sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Estamos claros en esto? O sea, entonces hay un requisito previo para la venida de Jesús. ¿Cuál es el requisito previo? Es la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Dice, también le llama a este Señor el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Acá hay una clave. Vamos a ver, si seguimos el hilo lógico, Jesús va a volver a la tierra, eso es lo que la Biblia dice, pero no va a volver sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo vamos a saber quién es ese hombre de pecado? ¿Quién es ese hijo de perdición? Muy fácil, porque él se va a sentar en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que antes de que Cristo venga, tiene que ser levantado otra vez el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? Está en Jerusalén. Entonces lo que nos falta ahorita, donde tenemos que dirigir las antenas nuestras, es saber qué está pasando a nivel religioso en Israel. Entre a internet, no crea todo lo que lee en internet, porque hay un montón de estupideces ahí también, pero lea las noticias. Y usted va a ver una y otra vez los judíos están diciendo, ya tenemos todo el oro necesario para reconstruir el templo. Los genetistas judíos están trabajando para producir la vaca roja alazana que se necesita matar y degollar el día que se inaugure el templo. Los levitas están preparando, hay mujeres dedicadas día y noche a tejer los velos de oro y de seda del templo, aunque usted no lo crea. Hay ciudades enteras, hay una ciudad entera en Israel donde van las mejores tejedoras, porque no pueden hacerlo en máquina, tienen que hacerlo como decía la Biblia en la época de Salomón. ¿Qué les estorba? Que en este momento, en el lugar donde estaba el templo, donde tiene que ir el templo, hay otro edificio. Y ese edificio es un problema, porque ese edificio es el Al-Aqsa, es la mezquita de Omar. Es el lugar de adoración principal, o el tercero, más bien en importancia para los musulmanes. Entonces, no se puede construir uno encima del otro. Para poder construir el templo de Jerusalén, tiene que caer la mezquita musulmana. Y tocarle esa mezquita a los musulmanes es desatar una guerra mundial, porque recuerda, hay 1,000 y pico de millones de musulmanes también en este planeta. Y apenas hay 7 u 8 millones de judíos. Entonces hay varias opciones, hay distintas variables que se manejan. Una, que puede haber un terremoto. Y que sea una catástrofe natural la que tumbe la mezquita de los musulmanes. Y que luego los judíos reconstruyan el templo ahí. Otra, que se desarme una guerra a corto plazo y los judíos entren a sangre y fuego a Jerusalén y un avión por accidente o por lo que sea deje caer una bomba ahí y se desarme eso. Los judíos han desarrollado unas técnicas de bombardeo de precisión. Antes los aviones volaban a 6, 7 kilómetros, dejan caer las bombas y que Dios los acompañe. Ahora con radar pueden guiar una bomba, no sé si vieron la guerra en Irak, pueden hacer entrar una bomba por la ventana de una casa y hacerla estallar adentro sin botar la pared. Quiere decir que los israelitas tienen la tecnología para poder lanzar un misil a Jerusalén y que no golpea nada más en Jerusalén, sino que sea solamente a la mezquita. O sea, hace 50 años nadie podía soñar en estas cosas. Nosotros somos la generación que está viendo cómo la tecnología, el armamento, la política, la economía y todas las piezas del rompecabezas se están completando, se están juntando. Voy a ir aterrizando. Israel nació siendo un país simpático.
¿Por qué es simpático? Porque todos los países del mundo le tenían lástima a los pobres judíos que sobrevivieron a los hornos de Hitler y a los campos de exterminio y a Auschwitz y Treblinka y todas estas cosas. Pero resulta que cuando usted es pobre y arruinado, todo el mundo le tiene lástima. Pero si empieza a prosperar y Dios lo bendice, usted empieza a caerle mal a la gente. Es una cosa rarísima. Entonces, mientras los israelitas eran un poco viejillos ahí, más muertos que vivos, en un charral, nadie se metía con ellos. Pero, cosa misteriosa, en 1948 nacen como nación. En 1970, 20 años después, eran una potencia mundial. No sé si usted sabe, pero el Mossad, la agencia de espionaje israelita, se cree que es la agencia mejor del mundo. Ni la CIA, ni el MI5 inglés, nadie, ni la Sûreté francesa, nadie tiene el conocimiento en espionaje que tiene Se dice que la Fuerza Aérea Israelita es la mejor Fuerza Aérea del mundo. Fabrican sus propios tanques de combate. Los médicos de guerra israelitas han desarrollado medicamentos y sueros que el ejército gringo les compra. ¿Cómo es posible? Todo esto lo lograron en 25 años y rodeados por 13 países enemigos, y los 13 países han jurado matarlos. Israel, a las 12 de la noche, lo declararon nación oficialmente. A las 12:01 los árabes le estaban disparando. Y no ha parado desde entonces. Como un país que ha peleado 7 guerras, que mide la mitad del territorio de lo que mide Costa Rica. 20.000 kilómetros. Y Costa Rica mide 50.000. Israel tiene 22.000. O sea, ni siquiera la mitad. En medio de un desierto. Y pueden producir, pueden desarrollar un ejército, tienen armas nucleares. Y nosotros no podemos hacer un puente decente. Hacemos una carretera de 2 carriles y terminamos en un puente de medio carril, para que sea para un lado y sea para el otro. Y no tenemos guerra contra nadie, tenemos agua hasta para tirar para arriba. Es increíble. O sea, tiene que haber algo sobrenatural que está pasando ahí, que las personas no se dan cuenta, que no lo quieren entender. Entonces lo que está pasando es que Israel, que era un país simpático, de pronto se convierte en un país antipático. Lea Facebook, entra a internet ahora, malditos judíos, sionistas, asesinos, cómo matan a los niños, desgraciados. Dice la Biblia que al final de los tiempos, y ahí nos estamos moviendo, todas las naciones se van a volver contra Israel. Todas. Y que eso quiere decir Estados Unidos, quiere decir Rusia, quiere decir China. Por eso es que los reyes del Oriente van a cruzar el río Éufrates. Lo interesante es que va a llegar un momento. Voy a echar el cassette para atrás. Me dan 15 minutos y termino. Sí. Es que a mí me apasiona esto. Y yo sé que a algunos de ustedes les gusta, otros están aquí embarcados. Que se calle ese tipo ya. Pero sopórtame 15 minuticos más o 10. Para explicarle esto. Ahorita el foco del conflicto ahorita es Israel y los palestinos. Es entre los Israel y los árabes. Nadie más se está metiendo ahí. Los rusos le vendían armas a los palestinos, los gringos le vendían armas a los israelitas, pero los muertos los ponían entre ellos dos. Egipto atacó a Israel. Ahora, cuando usted lee el libro de Génesis, se da cuenta que Israel fue cautivo en Egipto. O sea, es que volvemos a leer lo mismo. Atacó a Israel y Israel en media hora les destruyó la fuerza aérea, que era la más grande de todo el Medio Oriente. Ni siquiera los dejaron despegar de los campos de aterrizaje. Líbano atacó a Israel, entraron los israelitas al Líbano y los despedazaron. Jordania atacó a Israel y tuvieron que pedir cacao. Irak atacó a Israel, todo el mundo, y todos han sido derrotados. Pero va a llegar un momento en que dice que Dios va a juntar a las naciones de la tierra. Y van a creer que ese es el Mesías. ¿Cuándo se van a desengañar? Cuando a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, porque al principio el anticristo va a ser tan bueno que les va a reconstruir el templo a los judíos. Y van a decir, este es pues político, es el líder religioso, este es el Mesías. Pero a la mitad de la semana el anticristo va a sacar a relucir su verdadera naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Él quiere el control para ser adorado. Recuerde que el nombre del juego es control. Y la razón por la que quieren el control es que al final los deifiquen a ellos. Y los judíos eran muy cabezones y muy odiosos y muy tercos, pero son monoteístas. Eso lo vimos desde el principio. Entonces, cuando el anticristo a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, entre al templo de Dios y diga, bueno, este fue el templo que yo hice para mí, ahora sí, adórenme, los judíos se van a dar cuenta que ese no puede ser el verdadero Mesías. Y entonces se va a romper el pacto. Al no adorar al anticristo se va a romper el pacto. Y entonces todas las naciones que habían jurado no atacarlos, ahora van a empezar a converger hacia Israel.
Y va a llegar el momento en que la acumulación de fuerzas enemigas va a ser tanto que los israelitas saben que no van a salir vivos de ahí. Eso es lo que la Biblia llama la batalla de Armagedón. Y cuando ellos vean que ya se va a desatar el infierno sobre ellos, el apocalipsis, que todas las naciones de verdad les han vuelto la espalda y los están atacando, van a clamar a Dios. Y van a decir: Dios, por favor, envíanos al Mesías, al verdadero, no a este baboso que habíamos recibido hace 3 años y medio. Y cuando ellos clamen para que Dios envíe al Mesías, ¿sabe qué va a pasar? Dios lo va a enviar. Y la sorpresa que se va a llevar es que el Mesías tiene nombre y apellido, se llama Jesús de Nazaret. Y la profecía dice en Zacarías: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se hace llanto por el unigénito. Y me preguntarán: ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y yo le diré: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Estamos viviendo en tiempos emocionantes, camarada. Yo no sé cómo hay cristianos deprimidos y aburridos y gente que vive viendo telenovelas y que no sabe qué hacer. La gente mediocre se entretiene, la gente excelente aprende. Gracias por ser gente excelente. Gracias porque yo sé que ustedes trabajan duro, que pasan ganándose los frijolitos todo el día y que como a esta hora las piernas ya pegan gritos y lo que quieren es como estar acostado y con el control remoto en la mano. Pero hacen el esfuerzo, toman el carro o el bus para venir hasta acá y ustedes no saben cuánto me honra eso y no saben cuánto me bendice. Y solamente el verlos aquí sentados y sentadas, aunque no me hablen, y aunque algunos ya tienen como las muñecas de antes, los ojos ya se les están volviendo, pero uno sabe el esfuerzo que hacen y Dios sabe también, y de alguna forma yo creo que va a haber una recompensa sobre eso. La gente muere por falta de conocimiento, pero y aún el pueblo de Dios, Él dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que yo creo que estas noches son muy provechosas, a pesar del cansancio, a pesar de todo. Yo quisiera ir tal vez más despacio, quisiera dar más detalles, pero tampoco es que tenemos el cuadro completo. Dios es el que tiene el cuadro completo. Deuteronomio dice que las cosas reveladas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Él no ha revelado todo, pero las reveladas, dice, son para nosotros y nuestros hijos, para que nos vaya bien siempre. Así que esto no es para asustar a nadie, ni es para andar como esos predicadores que andan ahí, que Cristo viene y que la luna se pone roja y que le haga caso a ese montón de farsantes. Es simplemente leer la palabra y entender que no va a ser mañana. Que 2 Tesalonicenses dice: no os dejéis engañar, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Ahora, y con esto termino. Volvemos ahí a 2 Tesalonicenses. Vea que ni he querido abrir la Biblia estos días para no andar corriendo de un lado para el otro. Pero sí vale la pena cerrar con ese texto. Estamos en 2 carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera. O sea, ¿cómo alguien que conoce este texto puede creerle a un loco que se trepa a decir que Cristo viene en el año 2000 o que la luna se va a poner roja y la gente sale a vender el carro, a vender todo lo que tiene para darlo en la ofrenda? Es que, repito, el problema del mundo, este planeta solo tiene 2 problemas. Uno es el pecado y el otro la estupidez. Y el pecado tiene arreglo con la sangre de Cristo. Os ruego que no os dejéis, dice, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? O sea que en las iglesias primitivas estas cosas las manejaban para atrás y para adelante. Los apóstoles enseñaban esto de primero a la gente. Hoy en día hay gente que tiene 20 años de estar en una iglesia y nunca ha oído hablar de estas cosas. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ve lo que sigue. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, Kairos, se manifieste.
O sea, hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo y que le impide. Por eso es que Hitler cometió errores. Por eso los Césares terminaban suicidándose. Por eso Alejandro Magno se muere de una enfermedad que nadie esperaba, a los 30 años de edad. Por eso ninguno de ellos ha podido tomar todavía el control completo, porque no había llegado el tiempo, no había madurado el tiempo de Dios, del Señor de la historia. Y dice que hay algo ahorita que impide que se manifieste este anticristo. Ahora vosotros sabéis, dice el versículo 6, lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Voy despacio, respire profundo, ya nos vamos, porque ya, dice Pablo, está en acción. O sea, hace 2000 años, en la época de él, ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Ya había césares que querían controlar el mundo, ya había hombres que querían ser adorados. Pero, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí un juego de palabras interesante. Antes de que Cristo venga tiene que manifestarse el hombre de pecado, ¿sí? ¿Es así? Y el hombre de pecado, el misterio de la iniquidad ya estaba en acción en la época de Pablo. Nada más que hay una fuerza, hay algo que le impide manifestarse, que hace que se mueran antes, que hace que cometan errores estúpidos, porque todavía no es el kairos de Dios, todavía no es el tiempo exacto para que esto ocurra. Pero dice Pablo, esa fuerza o esa presencia o esas personas que estorban la manifestación del hombre de pecado, dice, hasta que ellos a su vez se ha quitado de en medio. Y cuando eso que estorba se ha quitado de en medio, entonces, dice Pablo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. ¿Están siguiendo el cuadro más o menos? ¿Sí? Muy bien, entonces este espíritu de iniquidad, de control, ha estado presente desde la época de Nimrod. Todos los dictadores, todos los generales, todos los grandes conquistadores han sido poseídos de una manera u otra por este espíritu. Pero hay una fuerza en este planeta que les ha impedido. Y ahorita ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si usted quiere saber qué es el misterio de la iniquidad, si quiere saber qué es el misterio de la iniquidad, nunca lo va a averiguar, porque esto no lo van a aprender a enseñar en ninguna universidad. Primero que nada tiene que saber qué es lo opuesto al misterio de la iniquidad. Y lo opuesto al misterio de la iniquidad es el misterio de la piedad. Iniquidad es maldad. Piedad es como justicia, como santidad. Queremos saber qué es el misterio de la iniquidad, entonces tenemos que aprender qué es el misterio de la piedad. ¿Quiere aprender qué es el misterio de la piedad? Venga, no. Vamos a leer ahí mismo en el libro que sigue después de segunda de los Tesalonicenses, hay una carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer, nada más pase la paginita y va a estar en el primer capítulo de Timoteo y luego la página del frente está en el capítulo 3. Primera a Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le escribe a un discípulo de él, que era mitad griego, mitad judío. En el versículo 14 le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y sigue Pablo, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ok, ahora sí, prepárese porque vamos a entrar en el misterio de la piedad. Dice, ¿cuál es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad? 2 puntos. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el misterio de la piedad entonces? Que Dios fue manifestado en carne, que el verbo se hizo carne. Ahora, ¿cuál será el misterio de la iniquidad de que hablaba en la carta anterior? Si la iniquidad es lo contrario de la piedad, si el misterio de la piedad es Dios manifestado en carne, ¿cuál será el misterio de la iniquidad? Es Satanás encarnado en un hombre y tomando el control del planeta. Entonces, dice, ya está en acción en este planeta el misterio de la iniquidad. Ese espíritu que quiere controlar el mundo ha estado desde Nimrod aquí, pero hay algo que lo detiene. ¿Sabe qué lo detiene ahorita? Un espíritu más fuerte que él. Es el Espíritu Santo de Dios que vive en la iglesia, que vive en los creyentes. Hasta, dice Pablo, que él, a su vez, se ha quitado de en medio. El Espíritu Santo va a ser quitado de en medio de este planeta. ¿Sabe cuándo va a ser quitado? En el rapto de la iglesia. Cuando el Señor suene la trompeta y la iglesia se vaya, ustedes son el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no vive ni en las catedrales, ni en los galerones, ni en los auditorios, ni en los árboles, viven los creyentes. Y cuando los verdaderos creyentes se vayan, el Espíritu se va con ellos. Y cuando el Espíritu que ahora le impide al misterio de la iniquidad manifestarse se ha quitado, entonces se va a manifestar aquel inicuo. Se va a quitar la máscara y la gente va a ver quién era realmente.
Estamos viviendo en tiempos maravillosos. Dele un pellizco al que tiene la par. Dígale, qué lindo estar viviendo en esta época, qué bueno. Debemos de estar expectantes, debemos de estar atentos a las noticias, a todo, no para asustarnos, como los otros que no tienen esperanza, sino que Jesús dijo, cuando ustedes vean que estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Está bien? Así que si usted creyó que ser cristiano era aburrido, le vendieron el paquete equivocado. Esta es la vida más emocionante que hay. Póngase de pie, vamos a irnos esta noche a descansar. Nos vemos de hoy en 8 para cerrar esto, si Dios lo permite. ¿Cuántos años pasamos en el mundo nosotros sin esperanza, sin gozo, sin paz, sin saber que había un pacto hace 2000 años a favor nuestro? Un pacto sellado con la sangre de Jesús, un pacto entre el Dios del cielo y su Hijo Santo, Jesucristo de Nazaret.